Bueno, quedamos aquí entonces. Habíamos terminado la semana pasada en el capítulo 3, donde Juan, la primera carta de Juan, el autor, termina diciendo: quien guarda sus mandamientos, en el capítulo 3 al final, permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Esto aplicaba al final de este capítulo 3 como el punto máximo de la promesa que había hecho Jesús en el Evangelio de Juan, donde él prometía que iba a dar el Espíritu y donde él prometía que iba a venir un Paráclito, algo que ya estaba bastante presente en esta primera carta. Aquí, en este final del capítulo 3, se establece una hermosa relación que es guardar los mandamientos, permanecer en Dios, Dios permanece en nosotros y conocer esta situación gracias al Espíritu. Todo eso es un gran ovillo que es muy interesante porque es el Espíritu que tenemos nosotros, que nos fue dado a nosotros, el que en definitiva nos hace guardar los mandamientos, el que permanece en nosotros, el que hace que nosotros permanezcamos en él y que nos hace que podamos conocer toda esta realidad. Con lo cual, en el capítulo 3, versículo 24, hay una gran afirmación acerca de la gracia. Nosotros podemos vivir esta permanencia, podemos vivir este conocimiento, podemos guardar los mandamientos, no porque sea un esfuerzo de nuestra voluntad, aunque aparece muchas veces el mandato: cumplan los mandamientos, guarden los mandamientos, etc. Pero según este versículo, que no se opone al esfuerzo que podamos hacer, pero según este versículo, todo esto se da porque Dios nos dio el Espíritu. Si nosotros, por la gracia de Dios, participamos entonces de esta vida, que es en definitiva la vida de Dios. Teniendo en cuenta este tema del Espíritu, el autor va a aprovechar, digamos, va a enganchar a partir del capítulo 4, una relación interesante en poder discernir los espíritus gracias al Espíritu que Él nos dio. La palabra Espíritu aquí va a ser aplicada a Dios, pero también va a ser aplicada a nuestro propio discernimiento. Y se nos da a nosotros, según este texto, la capacidad de discernir dónde está el Espíritu de Dios y dónde está el espíritu del maligno. Vamos a leer el versículo, capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, simplemente eso para que podamos observar cómo en 3 versículos él condensa la cuestión del discernimiento del espíritu y el espíritu presente en nosotros. Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios. Pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Podéis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que confiesa a Jesús, que no confiesa a Jesús, no es de Dios. Este es del anticristo, el cual habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y lo habéis vencido, pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. 2 veces el autor denomina o nombra queridos a sus destinatarios, una dimensión muy paternal, muy cariñosa y muy tierna, como dándole algunos criterios de discernimiento, pero desde una paternalidad, desde una situación de amor y de afecto. Esto también es muy importante cuando nosotros hablamos de la significación, de algún modo, de la autoridad dentro de las comunidades, ¿verdad? ¿Y qué es muy importante en esta primera carta de Juan? Ya lo habíamos dicho, el autor se presenta como alguien que tiene autoridad, pero es muy bueno considerar que esta autoridad proviene del amor, proviene del afecto.
Proviene de una condición que no se siente como alguien más, sino queridos, como si fueran padres. En otras partes dice, hijos míos. Y los alerta que ellos tienen que examinar si los espíritus vienen de Dios. Esto no es que a pensar que hay espíritus flotando, nada más, o cosas así, pero sí que en la tradición judía de entonces, en la tradición de Qumran también, eh, la, los ángeles o los espíritus andaban por el mundo. No era solamente el Espíritu de Dios, había otro espíritu. De hecho, carta de Colosenses y Efesios habla mucho de los espíritus, los tronos, dominaciones, potestades, etc. Con un montón de seres espirituales innominados en algunos casos, otros casos con nombres, pertenecen al orden de lo sobrenatural y por lo tanto también a lo invisible y espiritual. Ahora, no todos esos espíritus, según aquí, son buenos. Recordemos que en los evangelios Jesús muchas veces reprende a los espíritus, que son espíritus malignos, espíritus de posesión, de espíritus de enfermedad, espíritus digamos, de tristeza o de depresión o de abrumamiento. En fin, hay muchísimos espíritus que son los que animan o desaniman o impulsan o frenan la vida de las personas. Entonces muestra la dimensión de religiosidad que animaba y que rodeaba todas estas culturas. Pero el autor aquí dice que hay falsos profetas. Es por eso que ellos tienen que analizar y examinar bien los espíritus. Los falsos profetas era muy común en el Antiguo Testamento también. Recuerden que Elías luchó contra un montón de falsos profetas en el Monte Carmelo y bien, ya sabemos las suertes de estos profetas, ¿no? Los profetas terminaron degollados. Cuando Elías los invitaba a que estimulen al Dios de ellos para que el Dios de ellos queme esas ofrendas y que no reaccionara. La manera de discernir sobre los falsos profetas. En la tradición cristiana, a veces falsos profetas están muy relacionados con falsos maestros, porque los profetas tienen, de alguna manera también, tienen la misión de hablar de parte de Dios. Ese hablar de parte de Dios está muy relacionado con la enseñanza. Y esa enseñanza puede ser buena o mala. Por eso falsos profetas o falsos maestros están muy ligados. Muchos falsos profetas han salido al mundo y recuerden que salir al mundo es salir al mundo del pecado. Para la tradición juánica el mundo es lo que tiene que ver con el pecado. Entonces, hay un criterio de discernimiento y es lo que él va a dar, que es lo que viene haciendo de una manera recurrente para poder distinguir dónde está la verdadera fe, lo que podríamos decir la ortodoxia cristiana. Podéis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Se parte de eso, del inicio del misterio de la encarnación. Esto va a tener obviamente todas las repercusiones que tiene en la primera carta de Juan, pero también va a tener todas las repercusiones que tiene en la vida. Porque recuerden que la primera carta de Juan hay que creer en Cristo, guardar los mandamientos y amar al prójimo. Y todo eso es parte de la condición material humana. Por eso mismo, esa condición material o condición de humanidad, condición de encarnación, es la que identifica. Los otros no. Los otros están en una dimensión tan espiritualista que están desencarnados. Y esto es importante para seguir teniendo muy en cuenta la tradición cristiana y en nuestra actualidad cristiana. Cualquier enseñanza que no tenga en cuenta la dimensión de la humanidad y todo lo que habla de lo positivo o lo negativo que tenga la humanidad, y en cambio simplemente viva en una especie de espiritualización de la religión, entonces ese espíritu no es de Dios.
Y esto hay que estar muy atento en muchísimas tendencias que ponen más el acento en las prácticas espirituales que en el amor al prójimo y en el compromiso encarnado del amor para que el prójimo pueda eh, recibir de alguna manera esa salvación. Una salvación que es también humana, porque tiene que ver con el comer, con el vestirse, como dice la carta de Juan, como dice la carta de Santiago, como dice el Evangelio de Mateo: estuve enfermo y me visitaron, preso y me visitaron, con hambre y me dieron de comer. Todo eso habla de una insistencia en la dimensión humana y la dimensión de encarnación que tiene nuestra tradición cristiana, que obviamente proviene también de la tradición judía. Un espíritu que no confiesa a Jesús, como si después todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Y todo el espíritu que no confiesa a Jesús, podríamos agregar venido en carne, pero ya queda como una obviedad, pues ya lo dijo antes, entonces no es de Dios. Se es de Dios o no se es de Dios si se hace opción por la dimensión humana y de encarnación, o se hace opción por un espiritualismo o una espiritualidad desencarnada, que no tiene en cuenta ni la historia, ni nada que tenga que ver con lo humano. A tal punto que solamente para esta gente vale lo que serían preceptos espirituales o formas piadosas o esperanzas en una vida eterna del cielo y no un compromiso en la vida humana aquí. Y lo que significaría hacer todo lo posible en este mundo por vivir, claramente, en este mundo por vivir. Sigo. Todo el que no confiesa a Jesús no es de Dios, ese es del anticristo. Ahora vamos a ver este punto, el cual habéis oído que iba a venir, pues bien, ya está en el mundo. Esto del anticristo, yo les vamos a compartir una pantalla porque quiero mostrarle, ahora sí, cerrando el tema del anticristo que habíamos hablado en otro momento, las veces que aparece. Yo había dicho que el tema, ¿se ve ahí la pantalla? ¿Se ve la pantalla compartida? Sí, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Las veces que aparece el apelativo anticristo, que es en contra de Jesús o anti-ungido, aparece en la primera y segunda carta de Juan. Y no necesariamente hay que ubicarlo con algo que tenga que ver con el Satanás, aunque tenga que ver, pero no se identifica con eso. Lo que habíamos visto en el capítulo 2, versículo 18, habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que ya es la última hora. No es uno, sino que son muchos los que están en contra de Cristo. Entonces, ¿cuáles serían las características del anticristo? ¿Cuáles serían los postulados del anticristo o de los anticristos? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y después dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús tiene que ver con la encarnación, como es este capítulo 2. Y el capítulo 1 de la segunda carta de Juan. Muchos seductores han salido al mundo que no confiesan a Jesucristo, que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el seductor y el anticristo. Entonces, parece ser que el anticristo, que está en contra de Cristo, tiene que ver en principio con una cuestión de fe. Confesar la encarnación. Todo esto que decíamos antes, el que vive una espiritualidad desencarnada, ese pertenece al anticristo. Y atención que una espiritualidad desencarnada siempre es más segura, porque la espiritualidad encarnada siempre invita a tomar opciones y siempre invita a meterse justamente, según este capítulo 4, en la dimensión profética. Recuerden nuevamente lo que pasa con Elías. Elías, como un profeta, termina arriesgando su vida frente a un montón de falsos profetas
y él desde una situación muy metida en la vida de la encarnación de la palabra de Dios, es capaz de definir dónde está Dios. El profeta es justamente el que habla dónde está Dios en la historia. Por eso el profeta siempre es alguien que habla de la encarnación. Y por eso, según el capítulo 4, los falsos profetas son los anticristos. Y hay gente que puede estar enseñando que la espiritualidad pasa por un compromiso espiritual solamente y no por un compromiso desde la espiritualidad con un compromiso humano. Insisto. Pero en el marco histórico, pero en el marco histórico de la carta, ¿no? En el momento que esta carta se escribe, ¿no estaba Sí. apuntando un hecho más concreto que la espiritualidad a aquellos que negaban que Jesús fuera hombre? Y eso claramente tiene resonancias espirituales. ¿Por qué? Porque lo que va a hablar, lo que habíamos visto que hablaba antes, vamos a leerlo por las dudas. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. Hablamos de la luz, que es estar en Dios. Eso tiene que ver con una vida espiritual. Dice que está en la luz, ¿no? Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Quien aborrece a su hermano está en las tinieblas. Por eso, cuando hablamos, es importante lo que decís vos. Fíjate, capítulo 3, versículo 15. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Todo eso habla de una espiritualidad. Si de lo que se trata es, para nosotros, es ver cómo definimos la espiritualidad. ¿Me explico? Si la Pero espiritualidad esto, es esa dimensión en la que se parte nuestra identidad y lo espiritual le corresponde los actos piadosos y a la vida humana le corresponde el trabajo, por ejemplo, por decir algo así, entonces claramente voy a tener una escisión, porque probablemente la vía piadosa vaya por un camino superlativo y a veces en el trabajo no consideremos aquello que pueda tener que ver con la corrupción o con el robo o con la displicencia o el maltrato, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Entonces, la espiritualidad es vivir en esta vida humana desde el espíritu cristiano o el espíritu de Dios, no pensando simplemente o nada más que en la vida eterna, sino que acá ya permanece Dios en nosotros. ¿Se entiende, Juan José, lo que quisiera explicar? ¿Sabes lo que pasa? A ver, digo, y perdón por el desconocimiento, pero digo, me parece que cuando él habla de el amor y todo lo demás, o sea, él caracteriza a estos anticristos, ¿sí? Sí, Como aquellos que generan la ruptura dentro de sí, la comunidad. Entonces exacto, dice, esto ustedes lo van a identificar fácil, lo que quieren sí, romper, eso ya. sí, Bien, ahora, esa ruptura se da más que por la realización de obras, más que por. Es porque realmente los tipos creían que era un espíritu que había venido, algunos sí, creían pero que los recordá, ojos. y está muy bien lo que decís, muy bien, pero recordá que nosotros habíamos dado una pauta en 3:23. Este es el mandamiento, que creamos en nombre de Jesucristo y que nos amemos unos a otros. Las dos cosas como una unidad. Es decir, no se puede estar en el amor y romper o no romper y creer en Dios, sino que el signo es cómo nos amamos. Si nos amamos atendiendo la necesidad de los hermanos. Si no atendemos la necesidad de los hermanos, entonces ¿qué hacemos? Rompemos la comunión. La ruptura de la comunión no está solamente en creer que Jesús se encarnó. La ruptura de la comunión está en no atender al hermano desde el amor, a atender sus necesidades. Por eso es una carta muy, muy fuerte desde el punto de vista profético. Porque no es que yo estoy en comunión por los enunciados de fe, sino estoy en comunión por los enunciados de fe más la praxis. Y la praxis es, desde el amor, atender las necesidades de los hermanos. Si no las pegamos, tipo, incipo existe permanentemente en esta cuestión de unidad. Y por eso la espiritualidad pasa por ese lado.
es para leerlo y meditarlo un montón, ¿eh? Es como para volver a entrar y salir, volver a entrar y salir. ¿Y los monjes entonces, José Luis? ¿Qué pasa con Los- eso? claro, los monjes, ¿cómo casamos estos dos conceptos en los monjes que trabajan, rezan y viven aparte de de la Bueno, sociedad? primero eh, habría que ver cómo es la espiritualidad, cómo responden ellos, pero en todas las reglas de las congregaciones u órdenes, aún las contemplativas, esas órdenes, es muy fuerte el compromiso con el amor al hermano y la comunidad. Es muy fuerte. Si vos agarrás en general los estatutos de las órdenes y congregaciones que viven así, agarrás a las carmelitas, agarrás a los Pero, franciscanos. claro, el tema de los franciscanos, las carmelitas, Entonces, pero vos ves una acción activa en ese caso. una cuestión. Y Pero voy los con lo que dice Juan benedictinos, José. los Pero los benedictinos, benedictinos por ahí o las clausuras, ¿no? Que están encerrados, o sea, sí, viven en el amor, viven todo, pero puertas para adentro. O sea, yo sí, la Eso actividad la No, veo en las carmelitas, lo veo en los pero su franciscanos. pero es comunidad, fundamental que su ellos comunidad lo vive. expresen el amor en la vida comunitaria. Es fundamental. Claro. La revisión de ellos siempre es desde la experiencia comunitaria. Teresa de Ávila, una de las rupturas que hace justamente con las monjas es eso, o sea, salir de monasterio hacia afuera como para empezar a hacer las cosas. O sea, Con una actividad, sí. Sí, sí. Perdón, pero lo que funda Santa Teresa son monasterios cerrados. Sí, pero ella se la pasó afuera. No, ella se la Claro. pasó afuera. Si hoy estuviera viva o estuviera en nuestro día, sería, no sé, un Instagramer, no sé, una persona que Probablemente. estaría continuamente trabajando. Junto con San Pablo. Junto con San Pablo. Claro, ahí está. Bueno, seguimos porque nos queda todo el resto del capítulo. Bien. Y todo espíritu que confiesa a Jesús no es de Dios, este es el anticristo, el cual habéis oído que iba a venir, pues bien, ya está en el mundo. Pero no es simplemente un demonio, sino que es el factor de desunión, de heterodoxia también y heteropraxis. Y vosotros, hijos míos, acá había dirección paternal, sois de Dios y los habéis vencidos, pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. ¿Cómo es esto que los vencieron? Yo lo había dicho, ¿se acuerdan? En el capítulo 2 antes, cuando dice en 2:12, os escribo a vosotros, hijos míos, porque se os han perdonado los pecados en su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Cómo se vence al maligno? Pone como un pasado. El vencimiento es el comienzo, entonces, de una acción de triunfo, pero sin duda que según esta primera carta hay que seguir vigilando. Si ellos vencieron, supongamos o podamos comprenderlo nosotros desde la opción del bautismo, uno ya venció, porque ¿se acuerdan cuando uno se bautiza? Renuncian a Satanás, por así decirlo, renuncian al mal. Sí, renunciamos. O sea, ya renunciamos, quedó un pasado, pero ese pasado no condiciona las diferentes actividades posteriores. Uno ha renunciado, pero tiene que seguir renunciando. Hay una continuidad en esa renuncia que tiene que actualizarse y de hecho, si uno actualiza aún más todo esto, la oración del Padre Nuestro siempre termina, no nos dejes caer en la tentación, librarnos del mal o del malo. O sea, que hay una constante. Hemos vencido, pero estamos venciendo y estamos luchando. Pues el que está en vosotros, es Dios, es más que el que está en el mundo. Ellos, los anticristos, son del mundo. Por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios, quien conoce a Dios nos escucha, quien no es de Dios no nos escucha. En eso conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Aquí está otra vez el discernimiento. Nosotros no es que tenemos que hablar con los que nos dan la razón, sino que hay un círculo virtuoso que es donde nosotros nos movemos y que a veces no siempre es comprendido o siempre es escuchado o es aceptado. De eso tenemos experiencia en la iglesia y los cristianos, aquellos que son los profetas. Volvemos al tema.
Los profetas anuncian algo y tenemos una lista enorme de profetas que han terminado mártires porque el mundo no los escucha. En nuestra patria, Angeleri, proclamado mártir y profeta, por ejemplo. En América Latina también, Romero. Si hay una cantidad increíble de profetas que terminan mártires porque el mundo no los ha escuchado, Jesús mismo, y al no escucharlo lo quiere eliminar porque son aquellos que están hablando de, volvemos, por eso no podemos separar esto, el compromiso del amor cristiano, y nuevamente lo insistimos, hace que un profeta denuncie cuando no hay un compromiso por la vida del ser humano. Cuando un profeta denuncia que no hay un compromiso por la vida del ser humano, el mundo, es decir, el mundo del pecado, no lo escucha. No lo escucha quiere decir, lo quiere expulsar. Y a tal punto lo quiere expulsar que tiene que expulsarlo de la vida y matarlo. Esta es la secuencia que muchas veces se da. A veces no llegan a la muerte, pero muchas veces llegan a la exclusión de ciertos círculos, a la denuncia, al maltrato, al abandono, a la pérdida de la fama, un montón de cosas que puede llegar a ser. Pero fíjense cómo esta primera carta nos puede actualizar un montón de situaciones en las cuales nosotros estamos. Hablar no quiere decir que todo el mundo entienda lo que queremos decir. A ver, yo puedo estar en medio de una plaza diciendo Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad y un montón de cosas. Que me escuche o no la gente, en realidad me va a dar bolilla o no bolilla y siguen de largo. El problema es cuando el profeta, además de decir eso, o junto con eso, o más allá de eso, dice, ustedes están matando, ustedes están haciendo morir de hambre, ustedes están despreciando, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí, los que no son del mundo, no solamente no van a seguir de largo, se van a parar y van al profeta y le van a mostrar la fuerza del poder opresor o del poder humano. A esto se refiere la carta. Por otra parte, también, todo esto es gracia, porque volvemos hacia atrás, todo esto se vive por el Espíritu que se nos dio. La fidelidad al Espíritu que se nos da va a tener que ver entonces con confesar a Jesucristo venido en carne y vivir esa humanidad en medio de esta situación de vida. El capítulo 4, versículo 7, nuevamente aparece como con un queridos, y este versículo, capítulo 4, versículo 7, versículo 8, que dio también nombre a nuestro curso y que es tan famoso. Queridos, amémonos unos a otros. Fíjense, el hombre no quiere que nosotros no quedemos solamente en el amor de Dios, o amor a Dios, o la espiritualidad. Arranca otra vez, nosotros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha conocido a Dios, ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y acá, y después más adelante, en el capítulo 5, versículo 1, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Fíjese otra vez, amor y creer. Y las dos cosas es lo mismo, nacer de Dios. Se es hijo de Dios porque se cree en Dios, pero también porque se ama al hermano. Acá en el capítulo 4, versículo 7, el autor da un avance muy grande. Toda la Biblia habla del amor de Dios, desde la creación. Dios crea por amor, los salmos hablan permanentemente del amor de Dios, los profetas, agarren Jeremías, Ezequiel, Oseas, con lazos de amor te había atado, te amé. Digamos, los desposorios, en Ezequiel, cuando Dios ve al pueblo de Dios moviéndose en su sangre y él dice vive y vive, y el Deuteronomio,
el Deuteronomio, en el Shema. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Llevarás estas palabras en tu mano, en tus brazos, en tu frente. El amor de Dios es lo que atraviesa toda la Biblia. Es cierto que la Biblia habla muchísimo de la violencia, guerras, pero el amor de Dios atraviesa toda la Biblia. Y obviamente en Jesús, ¿sí? El mandamiento del amor, en el Evangelio de Juan, habiendo amado a Jesús, los amó hasta el extremo. Quiere decir que esta parte, el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, muestra que hay una relación impresionante, fundamental, íntima, entre Dios y el creyente. Es el amor de Dios el que genera ese nacimiento y el que genera ese conocimiento. En contra de lo que podrían ser lo que habíamos visto los gnósticos, donde uno crece en una voluntad para llegar hasta Dios. Otra vez acá el tema es la gracia. Otra vez acá el tema es la gracia. Pero, esto de nacer de Dios y conocer a Dios da un paso más, y acá sí hay una afirmación que es absolutamente novedosa o revolucionaria. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ya no es solamente decir que Dios ama, pero Dios es el amor. Antes se había dicho que Dios es luz, y había dicho también que Dios es Padre, y ahora dice que Dios es amor. Si uno quiere definir verdaderamente a Dios, entonces, es esa luz que realmente nos invade y nos atraviesa, es el Padre que nos ha dado a luz, que ha hecho que nazcamos. Atención, no solamente porque hablemos del bautismo hoy nosotros, no, dio a luz a toda la humanidad. Y a la vez es el que hace que nosotros podamos amar. Según este texto, el que ama ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Es tan grande la relación entre el amor y Dios, nuestro amor y Dios, que el solo hecho de amar hace que uno pueda descubrir en ese amor a Dios. Pueda percibir, pueda sentir, pueda intuir, pueda experimentar. ¿En dónde se podría experimentar a Dios si no es en el amor? ¿No? Ahora, vamos a ver cómo sigue esto, pero ya uno podría decir, ¿cómo se puede experimentar a Dios desde el amor? Y va a decir que se experimenta en el amor al prójimo. La manera de experimentar a Dios es experimentar el amor. Y la manera de experimentar el amor es experimentar en el amor al prójimo. Por eso... No, lo dice Jesús en Marcos 12, 30, ¿no? Cuando cita el Deuteronomio y después le dice, y el segundo es igual al primero. Sí, ahí estamos. Y es cierto, amarás al prójimo y al prójimo como uno mismo. Claro. Acá damos un paso más. Eso aparece como mandamiento y está bueno, pero acá aparece como la experiencia de la misma divinidad. ¿Dónde se experimenta a Dios? Hoy podemos decir, ¿dónde puedo sentir a Dios? Si querés, ¿no? No hay otro lugar que no sea en el amor al hermano. Como No que hay esa otro lugar. capacidad de amar al otro me da como un vestigio de lo que puede ser el amor de Dios hacia mí. Y por ahí podemos una... andar. Por ahí podemos andar. Fíjate. Versículo 9. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene. Acuérdense el tema de la manifestación, ¿eh? Habíamos hablado un montón de veces de la manifestación. En que Dios envió a su Hijo único al mundo. Eso estaba también en el Evangelio de Juan, que Dios había enviado al Hijo al mundo en Juan 3, para que vivamos por medio de él. La vida la tenemos porque Dios envió a su Hijo. De nuevo, va a otro paso más.
Pero dice, en esto se manifestó el amor. Y en esto consiste, ¿cómo se manifiesta? En la encarnación. Primero, porque Dios envió a su Hijo al mundo. ¿Cómo se manifiesta en la encarnación? ¿En qué consiste? No en que nosotros hayamos amado a Dios. Ese no es el tema. Porque no es un fruto de una voluntad que surge, como diría el gnosticismo. No en que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿En qué consiste el amor? No en lo que nosotros hacemos, ni siquiera en lo que nosotros le damos a Dios, sino el amor está en que Él envió a su Hijo, primer punto, como dice el versículo 9, y en el versículo 10, en que Él murió, en que Cristo murió por nuestros pecados. Estas dos cosas, envió a su Hijo al mundo y murió por nuestros pecados, también son referencias a la encarnación, a la humanidad de Jesús. La carta es una bomba. Vuelve al que... ¿Se entiende? Nos quedan unos cuantos versículos. ¿Se entiende hasta dónde vamos por acá? Yo puedo dar algunas ideas que están en los textos, pero esta carta es para llevársela y leerla, y leerla, y leerla, y hacerse... Después yo le voy a mandar algunos libros sobre esto, sobre esta carta, y leerlas como para hacer una meditación de todo lo que es la fe cristiana. Yo creo que es el resumen. La quintesencia del cristianismo. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, ¿cuál manera? De haber enviado a su Hijo y que su Hijo murió. También nosotros, observen, debemos amarnos unos a otros. Pero ya lo había dicho antes, ¿se acuerdan? Que nosotros también tenemos capítulo 3, versículo 14. En esto hemos conocido lo que es el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Aparece como si fuera una especie de espejo, una repetición. En esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos, no como consecuencia de un deber. Vuelvo a repetirlo. En esto hemos conocido lo que es el amor. Rayita para arriba, en que Él dio su vida por nosotros. Rayita para abajo, en que damos la vida por los hermanos. Porque es lo mismo, no hay distinción. Por eso él insiste en que no podemos dividir una espiritualidad que va para Dios y una humanidad que va para los humanos, sino que la vida cristiana apunta a ambas cosas. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, ¿cuál manera? Entregar a su Hijo. También nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿De qué manera? Dando la vida. Queda como implícito y una conclusión necesaria. Versículo 12. Vamos a ver, porque nosotros decimos que conocemos a Dios porque tenemos el amor. Entonces, a Dios nadie le ha visto jamás. Esto es también en la Biblia es muy fuerte. Moisés quiso ver a Dios y simplemente vio cuando Dios se iba. Elías experimentó a Dios en el susurro, porque no estaba ni en la tempestad, ni en el terremoto, ni en el huracán. Pero Job, que veremos a partir en abril, quería ver a Dios, pero vio una nube. Y desde la nube le habló Dios. En el Evangelio de Juan, Jesús puede decir, el que me ve a mí, ve al Padre. Pero a Dios nadie lo ve. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de esa experiencia de amor? A Dios nadie lo ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llevado entonces a su plenitud. ¿Cómo experimentamos, cómo vemos a Dios? En el amor. No hay otro lugar. José Luis, una Por eso cosa. a veces hay ¿Puedo que... hacer algo? Perdón, sí, ¿quién habla? No, Adriana, yo. Sí. Que a veces no es fácil cuando uno dice, en el amor vemos a Dios. Yo creo que acá hay que distinguir, me parece a mí, lo que es el amor humano, lo que uno siente por el otro,
a lo que es el amor de Dios. No parece que Juan quiera distinguirlos, ¿sí? Perdón. Uno lo puede distinguir, perfecto. Pero no parece que el autor quiera distinguirlos. Porque la experiencia humana es esa. O sea, lo que podemos experimentar como más cerca es el amor humano. Entonces, Pero es que el es amor como, humano, según no esto, es el tenemos, amor de Dios. es el amor de Dios, claro, por eso. Es que- pero No el tenemos como amor me parece otra cosa. como lo presenta Juan, por ejemplo, cuando dice el mandamiento nuevo, ¿no? Ámense los unos a los otros como yo los he Sí, amado. sí. Ese amor es lo que nos está pidiendo, como yo los he amado, un amor Sí. más que viene de Dios directamente, por ahí. Claro, Por eso- No hay dos clases de amor. No hay dos clases de amor. Hay una clase que es el amor. Bueno, pero a veces lo que yo digo que es muy difícil lo que nos está planteando. uf, Por Tremendamente supuesto. difícil, porque el amor que Él nos está pidiendo es el amor de Jesús. sí. No es el amor que yo pueda tener. Yo quiero querer mucho a mi vecino, pero la verdad que dar la vida por mi vecino, no sé si la doy. Claro. Como las cosas como son. Pero Hay te puedo un decir, amor, algo, Adriana. No es, según este capítulo que estamos aquí, no es lo que Él nos pide, sino lo que Él ya nos dio. Él nos dio. claro, el amor de Dios es un Está don. depositado. Claro. Lo que Bueno, hacemos pero ¿qué tipo nosotros. de amor? ¿Cómo? Es un don de Dios el amor, Claro, por supuesto. claro. Nosotros sentimos amor porque Dios nos regaló Claro. esa posibilidad. claro, Pero claro. es un amor exigente, no es un amor tan simple como uno dice amar al hermano y la verdad que No, a no, veces- por eso, según la primera carta de Juan, llega hasta dar la vida. Claro, por eso digo, O bien, Eh, según otras partes, está al otro lo que el difícil. otro necesita, está al otro lo que el otro espera. Sí, por eso, claramente para nosotros, no deja de ser siempre una utopía. Aparte me Claro. parece que es como la limitación de, no sé cómo explicarlo, Dios es todo el bien con mayúscula, Sí. y en nosotros hay algo de ese bien, pero no alcanzamos a la No, inmensidad del no, bien de Dios. no. Entonces, claro, a eso Claro. me lo refiero. nuestro pero nosotros somos como un reflejo o una parte de ese gran amor Por de Dios. eso- Entonces, como lo experimentemos, nos da como una idea, aunque sea muy pequeña, de lo que puede llegar a ser el amor de Dios. O sea, Sí. cuando nosotros amamos y nos sentimos con una plenitud interior, con esa alegría, eso es como una parte de lo que Dios nos ama. Es una Sí. idea, Sí. no sé sí. si me expreso lo que Sí, quiero totalmente. decir. Es una especie de destello, es una especie Claro. de chispa, es una Yo especie te puedo de... decir algo que también coincido, ¿no?, con las dos, porque, o sea, el amor de Jesús es un ejemplo para los seres humanos para cómo nos tenemos que amar. Por supuesto, yo con mi vecino, si tengo diferencias, no lo voy a matar, pero bueno, por ahí le contesto mal, después por ahí le pido disculpas, pero si yo no estuviera en este camino de Dios que me está enseñando a vivir, a como yo tengo que sentir, bueno, seríamos peor, ¿no? Sí. O sea, Es que el ser humano ya está en la caída del pecado. Claro, Hay que ir trabajándolo continuamente. Bueno, Si no, no eso- tendríamos la eso. guerra que tenemos al otro lado del mundo. por eso mismo, yo le llevaría la carta esta, por No. ejemplo. Sí. Y A ver, hay lo que dice Gonzalo, lo que dice Adrián. Porque uno sufre Pero a con mí- tantas muertes. Imagínate el Papa, o sea, y también otra de las cosas que voy atrás es que las monjitas, por más que no salgan a cuidar a los enfermos, algunas, ¿no es cierto? Ellas rezan por todos. El poder de la oración es fuertísimo. Sí. Entonces, Vamos ellas a ver, hacen algo, Noemí, no es que no Noemí. hacen nada. Ya estamos. No, porque está muy bien lo que dicen todos, teniendo en cuenta que esto también es un trabajo, es un Claro. camino, que esto es una decisión. O sea, el amor es un trabajo, el amor es un camino, el amor es una decisión. Si uno tiene que tomar esa decisión sabiendo que hay una debilidad claramente con la que nos enfrentamos, que somos nosotros mismos. Yo quiero hacer esta referencia cuando hablamos antes del Deuteronomio y que también aparece cuando Jesús responde cuál es el mandamiento mayor.
A mí siempre me parece muy importante tener en cuenta esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Con todo tu corazón significa con todo lo que no es, de bueno, de malo, de imperfecto, de lo que no llegó, lo que todavía no empezó, lo que ya está, lo que está pleno. Es esa mezcla de pasiones, esa mezcla de deseos, esa mezcla de iniciativas y de virtudes y de grandes defectos. Eso es todo el corazón. Eso es lo que tenemos nosotros. Claramente el corazón de Dios es otra cosa, pero Él pone esto que dice el Evangelio de Juan para que eso crezca, impulse, reviente, y a veces sale mejor, a veces sale más o menos, y así el ser humano. El ser humano es eso, es eso. Pero es importante reconocer que hay un solo amor, y ese amor es el lugar de la experiencia de Dios. El lugar de la experiencia de Dios es el amor humano. Por eso uno se pregunta si aquellos que han atentado contra las vidas, han atentado contra los seres humanos, contra los hermanos, contra su familia o lo que sea, ¿qué sentido tiene eso? ¿Cómo vive eso? Haciéndose o mostrándose como fieles, piadosos en algunas ceremonias religiosas. Porque claramente pueden estar cumpliendo con preceptos y rituales, pero no perciben a Dios. No lo conocen, no lo sienten, no lo perciben. Entonces, hay que revisar todo esto, ¿no?, para saber dónde está, dónde permanece Dios, dónde es el lugar de permanencia de Dios. ¿Estamos más o menos? Qué difícil, claro que sí. Sí. José Luis. Sí, Alejandro. Sí, esto último que estuviste diciendo, ¿no? A mí se me ocurre pensar en esa imagen del juicio de los cabritos y de las ovejas, ¿no? Claro. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos un poco de las dos cosas. Somos a veces cabritos y también somos ovejas. Y podemos experimentar el amor de Dios en tantas otras cosas, y a veces en vez de juntar desparramamos, ¿no? Bueno, entonces, para eso está bueno leer y releer esta carta, donde está, me parece a mí, mucho de esto condensado y poder uno trabajar más o menos esto, ¿no? Por lo menos como decía alguno hace un rato, que no me acuerdo, tener esas experiencias de amor, esos clímax de amor, cuando uno hace un bien, cuando uno recibe un bien, cuando uno está en una experiencia de amor, diciendo, esto es, ¿no? Es esto, por acá va la cosa, ¿no? En un momento de servicio, de atención, de palabra, de diálogo, cuando uno nota que realmente está expresando algo que tiene que ver con la vida, con la justicia, con la verdad, con la libertad, con el amor de Dios, no, experimenta ahí a Dios. Eso es Dios. O un poquito de lo que uno puede hacer. Por ahí, ¿puedo decir algo? Sí, sí. Por ahí, en mi experiencia, ¿no? A mí me sirve mucho el autoconocimiento. O sea, conocer por qué hago las cosas, indagar dentro de mi interior, por qué hago las cosas, aún cuando haces el bien. ¿Qué busco, no? ¿Por qué lo hago? Y en la medida que voy conociendo mis miserias, mis egoísmos, mis cosas buenas, ahí es como que discierno dónde está el amor de Dios, cuál es el amor más puro, que es, ahí me da mucha alegría porque ahí sí descubro que no es desde mí, sino es... Sí, hay que hacerlo con, Viviana, hay que hacerlo con cuidado, porque a veces uno también puede confundirse, y algunas cosas buenas no son tan buenas y otras cosas malas no son tan malas. Y a veces por ahí hacerlo sin siquiera pensarlo, sin siquiera analizarlo. En eso está muy bien en el trabajo de análisis, de alguna manera, con tal que uno no se crea el juez de uno mismo tampoco, porque para juez solamente está Dios. Entonces, y no caer tampoco a veces en una especie de narcisismo, de estar felicitándose por tantas cosas lindas que no hace. Digamos, el juicio es
es de Dios, porque a veces en serio hacemos algo y pensamos que está mal y fue algo maravilloso. Porque a veces pensamos con los criterios de los mandamientos, no sé, o de una serie de preceptos, o de una serie de indicaciones piadosas. Y bueno, esto no calza en esto, y por ahí fue maravilloso que no calce. Jesús atendía a las prostitutas y no calzaba con los mandamientos. Si era así un examen de conciencia, él se tendría que haber ido a confesar permanentemente. Y sin embargo, fue esquivando, y ahí estaba el bien, ¿no? Cuando él toca a un enfermo o a un muerto, eso estaba mal, no se podía tocar a un enfermo. Y sin embargo, él, si se hubiera hecho un análisis profundo de eso, hubiera dicho, pero estoy mal, estoy pecando. Por eso está bien eso que decís, teniendo en cuenta cuál es el parámetro. El parámetro es siempre en qué sentido yo le hice bien al prójimo. No solamente cómo calza en el bien o el mal. ¿En qué sentido esto satisface de alguna manera el alma del otro, o la vida del otro, o las necesidades del otro? Porque el criterio, según esto, el criterio siempre es el hermano. Ese es el criterio. Y especialmente el hermano más pobre. Entonces, por ahí podemos ir para no caer. Y ahí Jesús gana, porque pese a que había pecado por estar con la prostituta, era la excluida. Pecaba por estar con el enfermo, era el excluido. Pecaba por estar con el pobre, era el excluido. Entonces, el criterio que usó Jesús fue la necesidad y la inclusión de los hermanos, y no los preceptos que le decían que era lo bueno y que era lo malo. Ese criterio, en todo eso que decís vos, no hay que perderle de vista, ¿no? ¿Cuál es el criterio desde el cual yo puedo valorar mis actitudes? Y de última, más allá de todo eso, además de todo eso, que Dios se haga cargo de mi juicio. Yo hago y vivo y estoy en eso. Bueno, no quiero, vamos a las 7 de la tarde. Si nos amamos, versículo 12. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece. La permanencia de Dios tiene que ver con el amor. Y su amor ha llegado a nosotros a su plenitud. ¿Se acuerda que él había querido antes que la paz sea el gozo pleno en el capítulo 1? Esa comunión y esa paz. La paz ha llegado a su plenitud. El versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que él nos ha dado de su espíritu, o su espíritu. ¿Cómo sabemos que él nos dio su espíritu? Volvemos todo para atrás del capítulo 4, desde el principio. Cuando nosotros confesamos que él ha venido en carne, cuando confesamos que él es el Cristo, cuando confesamos que él dio su vida por nosotros. Versículo 14, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Esto es otra cosa, del mundo. Ese mundo al cual se le llamaba el malo. Ese mundo que estaba al margen de todo esto, Jesús dio su vida por todos, no por los bautizados. Vamos al versículo que dice, quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en él, y él en Dios. Volvemos con la confesión de fe, y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y hemos creído en él. Dios es amor. Vuelve a repetir la confesión de fe del versículo 8. Dios es amor. Y que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿En qué amor? En el amor al prójimo. En el amor al prójimo. Por eso, como decía aquí por allí, hay un único amor, no puede haber dos. Es cierto que hay un humor humano, pero desde esta concepción del Evangelio de Juan, el amor es el ágape. Es el ágape. Ya todos los otros amores, el filos, que es el amor de amistad, el eros, que tiene que ver con la satisfacción del placer humano, todo eso quedan aquí ahora cubiertos por el ágape. Ese ágape que es el amor más sublime y que plenifica todas las dimensiones humanas. Todas las dimensiones humanas. El eros puede satisfacer algunas, el filos
Filos puede satisfacer algunas otras, pero el ágape satisface a toda la dimensión humana, toda nuestra humanidad queda completada por eso. Tiene que ver con esto de que somos hijos de Dios, que alguien lo había nombrado antes. Capítulo 3. El amor que Dios ha tenido, que ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Entonces insistimos, este camino que estamos teniendo es un camino que se va haciendo y que todavía no sabemos dónde nos lleva. Y de hecho, tenemos también experiencia de esto. A veces nos vemos, o en el presente, o vemos para atrás en nuestra historia, y vemos que algunas cosas que hicimos estaban llenas de amor, y no nos dimos cuenta en ese momento. Y vemos para atrás cómo atendimos a alguien, cómo cuidamos a alguien, cómo respondimos a la necesidad de alguien, y cómo eso pudo haber salvado de alguna manera a alguien de algo. Y no lo vemos en ese momento. Y lo vemos con el tiempo, para decir, pero mirá vos, ¿y qué dice uno? Y yo no me daba cuenta. Y hasta uno, si es un poco consciente, dice, y acá estaba Dios actuando, no era yo. Y era el amor de Dios, claramente. A veces hace bien, no solamente ver para atrás en aquellas cosas malas que pudimos haber hecho, que, ¿cuánto sería? Sino aquellas cosas en las cuales el amor de Dios se manifestó. Y yo no, era Dios acá, no era yo. O Dios me hizo hacer esto, o Dios me impuso a hacer esto, o Dios me inspiró a hacer esto. Entonces estamos reconociendo que ese amor de Dios rompió con nuestros esquemas, hicimos lo que nunca imaginábamos que podíamos haber hecho, movimos cosas que ni siquiera pudimos haber pensado que íbamos a mover, y a veces salió bien, y a veces salió bien. Y a veces no tanto. Pero hay que mirar para atrás porque uno tiene que ver en la historia de uno la historia de salvación. No solamente la dimensión negativa que uno puede tener de sí mismo por esta cuestión culpógena que a veces tenemos, sino la grandeza que Dios hace a través nuestro, que también, no tenemos que obviar, también eso nos hace grandes, nos hace sentirnos que amamos. Volvemos al capítulo 4, que permanece 4:16, permanece en Dios y Dios en él. Otra vez, esto el tema de permanece es muchísimo. Bueno, versículo 17. En esto ha llegado el amor a su plenitud. Ya había hablado de que la plenitud, en el versículo 12, su amor ha llegado a nosotros a su plenitud. Acá lo retomo. En esto ha llegado el amor a su plenitud, en que tengamos confianza en el día del juicio. Fíjense qué cosa maravillosa. Pues, como Él es, así somos nosotros en este mundo. No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor mira el castigo. Quien teme no ha llegado a plenitud en el amor. Otra vez la plenitud del amor. Esto no quiere decir que uno llegó a la plenitud de lo que esperó, pero en este camino, cuando plantea aquí, sobre todo, alguien nombró también en el Evangelio de Mateo capítulo 25, la sorpresa. Yo no sé cuándo tuviste hambre y te di comer, cuándo tuviste sed, cuando hiciste con alguien, por amor, con alguien, a mí me lo hiciste. Durante muchísimos siglos, muchos siglos, en nuestra instrucción religiosa,
estuvo asociado preceptos, autoridad de Dios, preceptos, mandamientos, cumplimientos, salvación. Relacionando todas estas cosas, siempre debajo, detrás y arriba de esto está el tema del temor. Si no haces esto, te vas a ir al infierno. Si no haces esto, Dios te va a castigar. Si no haces esto, Dios no te va a querer más. Si no haces esto, pum, pum, pum. A tal punto llegó esto que llegamos a convencernos de que la Biblia no hablaba del amor de Dios, sino solamente de los castigos de Dios. Y entonces, toda nuestra predeterminación, nuestra acción religiosa, siempre fue por el lado del miedo. ¿Por qué vas a misa? Y porque Dios nos mandó. Y bueno, si yo no voy es un pecado. Y si es un pecado, entonces voy al infierno. Entonces, ¿por qué vas a misa? Por miedo al infierno. Y el amor quedó fuera. El amor quedó fuera. Pero eso sucede cuando se trata, de alguna manera, de formalizar lo que una pequeña comunidad encuentra y lo quiere trasladar al resto. Entonces digo, es que hablar como hablamos nosotros entre 30 personas como ahora, por ejemplo, ¿no? Y que hubiera 200, 300 personas. Entonces me parece que el problema está cómo se traslada esto a una comunidad más grande, donde muchas veces ni sabes quién es el otro. No, está bien. Pero acá tratamos de verlo entre nosotros y ver lo que nos pasa a nosotros, Juan José. Durante siglos hemos aprendido que a Dios había que tenerle miedo. A eso me refiero. Y en algún momento a vos te va a tocar, seguramente, si esto se va descascarando y empieza a parecer que no hay que tenerle miedo a Dios, empezás a enamorarte de Dios, empezás a enamorarte del amor, entonces vas a tener la oportunidad de decírselo a otros. Entonces, eso sí se va a difundir. Y así como por ahí en algún momento te pudo tocar a vos el poder deconstruir y matar el miedo a Dios, estoy seguro que en cuanto se dé la oportunidad, vas a poder ayudar a otro a deconstruir también eso. Si en toda tu vida te encontraste con uno solo que puedas deconstruir, valió la pena toda la vida, porque entonces esa persona pudo experimentar la maravilla de lo que es sentirse querido por Dios y no tenerle miedo. Si al final de tu vida, por ahí te encontrás que alguien te va a decir, gracias a vos yo disfruté a Dios, en lugar de temerle, ya está. Entonces, estás en un círculo de 30 y por ahí apuntaste a uno fuera del círculo de 30, ya ganaste. ¿Qué pensás más? ¿Qué más pretendemos? No podemos pretender transformar el mundo para siempre en su totalidad. Pretendemos tener esta experiencia que tenemos hoy y esta experiencia que podemos sentir, vivir, o con la cual nos emocionamos o nos podemos conmocionar, con la posibilidad de que podamos ayudar a conmocionar y emocionar también a otros, hablándoles del amor de Dios. Fíjate las veces que en relación del amor de Dios con el Padre. Qué difícil, que a nosotros no nos dijeron que Dios era Padre, nos dijeron que Dios era juez, porque Dios nos iba a juzgar lo bueno y lo malo que hacíamos, y cansaba en general que hacíamos lo malo. Pero ese juez que iba a hacer y nos iba a poner condena. En lugar de ver como tanto Isaías como el Apocalipsis, nos dice que cuando nos encontremos con Él, Dios nos va a recibir y va a secar las lágrimas que hay en nuestros ojos y nos va a abrazar. En lugar de sentir el abrazo de Dios, a nosotros nos hemos sentido es el tribunal de Dios, donde el juez estaba encima del tarima, detrás de un escritorio, lejos, muy lejos, y que no se iba a poder acercar nunca.
Entonces, la primera carta de Juan decía, a ver, muchachos, somos 10, somos 5, somos 3. Vamos a deconstruir todo esto. ¿Y después qué pasa? Y qué sé yo, pero nosotros por lo menos vamos a empezar con esto. Acá somos, como decía vos, somos 26. Bueno, estamos viendo, tratando de ver quién es Dios acá. Somos 26. Sí. Que el año pasado no estábamos. Porque muchos nos conocíamos. Y el anterior menos tampoco. ¿Cómo aparecimos acá? No sé. Acá estás. Pero aún esa formación en el temor siempre llevaba o siempre dejaba un sedimento que da lugar a lo que vos contabas hace un rato. Mirás para atrás y decir, uy, yo hice esto. Sí, pero había que que, jugarse a hacer esto. si bien, sí, había... sí, pero a ver, digo, Ojalá, yo tenía ojalá. un cura que decía, yo tenía un cura medio que decía, somos genéticamente católicos, o sea, actuamos más por como nos ha constituido Dios que por lo que nosotros planteamos o queremos hacer. O sea, siempre existe la libertad para decir que sí o que no. Totalmente de acuerdo. Pero digo, aún en esa formación en el temor, que coincido plenamente con lo que acabas de decir, es uno de los temas que siempre surge cada vez que aparecen grupos como este, digo, aún en esa formación del temor siempre quedaba algo, porque el espíritu actúa en forma invisible, ¿no es cierto? Puede ser, yo no estoy tan convencido. No decía siempre, pondría alguna vez. Las palabras siempre, muy fuerte la palabra siempre. Yo puedo decir algunas veces, alguna vez, en algunos casos. Pero en siempre hay gente que se cerró. Se cerró. Tampoco. No, para nada. Bien. Se mostraba una cara muy poco feliz de lo que es la realidad, de lo que podemos percibir nosotros de la realidad de Dios. Sí. Se mostraba algo que lo desnaturalizaba en realidad. Sí. Yo creo que hemos avanzado, gracias a Dios, en muchísimas cosas, y a eso ha ayudado mucho la lectura y el análisis de los textos bíblicos, muchísimo. Pues ya estaba, ya lo teníamos. El tema es que incluso además tampoco teníamos acceso a esto fácilmente, ¿no? Bueno, seguimos. Versículo 19. Nosotros amemos porque Él nos amó primero. Esto ya lo había dicho más atrás, cuando Él manifestó el amor que Dios nos tiene. Bien, esto de que Él nos amó primero siempre aparece. Esto de que la iniciativa es de Dios. Y Francisco inventó una palabra, que Dios siempre nos primerea. Francisco inventó esa palabra, es un verbo objetivo, sobre no sé qué es, pero creo que Francisco piensa como yo. Creo que Francisco entendió lo que queremos decir con esto de la primera carta de Juan. Él nos amó primero. Cuando Francisco dice eso, lo que está diciendo, no hay una voluntad nuestra por encima de la de Dios. Dios es el que inicia todas estas cosas. Y sin duda en eso Francisco también aparece como un novedoso en este tiempo de la Iglesia, frente a muchísimas otras tradiciones católicas o cristianas, donde se resalta más la individualidad o el impulso humano. Yo me acuerdo cuando era adolescente, en esta cuestión de que había que tener miedo y había que hacer todo lo posible para irse al infierno, circulaba un librito que se llamaba Para Salvarte. Toda la cosa que yo tenía que hacer para, no sé quién era el autor, era mortal, porque además te vas a estar en un círculo, porque nunca llegas. Nunca llegas. Cuando hubiera sido tan fácil decir, déjate amar por Dios, con eso arrancamos todo. Pero ese libro Para Salvarte tenía millones de ediciones. Ahora se debe conseguir. Y decía todo lo que uno tenía que hacer, más o menos, para eso. Claro, no llegabas nunca.
En esto que Dios nos primerea, Dios siempre tiene la iniciativa de puntapié inicial. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Volvemos al capítulo 2 y capítulo 3, capítulo 4, de lo imposible que es de dividir todo esto. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Una frase que también nosotros repetimos millones de veces, que está en millones de estampitas, y que tiene que ver con esto. Que está en la primera carta de Juan, y tiene que... ¿Dónde experimento, decíamos antes, el amor de Dios? Lo experimento el amor al hermano. Porque no se puede ver a Dios. No se puede ver a Dios. Entonces, ¿dónde lo experimento? En el amor al hermano. Quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y hemos recibido de él este mandamiento. Quien ama a Dios, que ame también a sus hermanos. En ninguna parte de la Biblia está este mandamiento. Jesús unió dos textos bíblicos, pero el mandamiento, quien ama a Dios, ame también a su hermano, no está. Este es un mandamiento que dice el autor de la primera carta de Juan, que lo dice Dios, y le creemos, porque nos llevamos bien con él, nos gusta lo que dice, tiene sentido, es coherente con todo lo que dijo hasta ahora. Pero no es un mandamiento que esté en la Biblia. Pero cae como de maduro. Después de tantas veces que venimos diciendo esto, cae de maduro de que no podemos seguir un mandamiento sin el otro. Dejaríamos ahora para alguna preguntita más, y para el próximo encuentro dejaríamos el capítulo 5. No sé si esto está bien. Bueno, algo muy breve. Es muy rico todo lo que vos hablás. El tema del amor al prójimo es un tema muy viejo. No nos vamos a poner a hablar ahora. Creo que tendríamos que tener 2 horas para hablar de este tema. Y creo muy importante lo que vos dijiste, que de construir la idea del miedo a Dios, o no solo la idea del miedo a Dios. Hay gente que no entiende lo que es el amor al prójimo. No quiero decir que yo soy muy piola y yo lo entiendo, pero hay gente que hasta lo niega. Bueno, todo el mundo lee el diario, todo el mundo sabe lo que vivimos en nuestro país, y en Latinoamérica y en el mundo. O sea que esa deconstrucción que vos planteás de ese miedo me parece fundamental. Y bueno, tendríamos que llevar ese mensaje. Creo que es algo concreto que se ha hecho y que podemos hacer. Muchas gracias. No, gracias a vos, Carlos. No sé si alguien quiere agregar algo más. Yo diría, Ricardo. tanto hemos hablado del amor, una forma muy seria de profundizar sobre nuestras opiniones sobre el amor sería leer la encíclica Deus Caritas Est de Benedicto XVI, que nos puede caer más simpático o menos simpático, pero sus encíclicas eran oro en polvo como las de Francisco. Ahí vamos a tener lo que dice la Iglesia, ¿no?, hoy sobre su visión del amor de Dios y del amor entre nosotros. Bien. ¿Alguien más que pudiera agregar algo? Sí, también está lo de Fratelli Tutti, ¿no?, que es una de Francisco. Creo que es hermosísimo, ¿no?, en línea de todo lo que estamos hablando. Todo eso, lo que yo también cité de Francisco, Fratelli Tutti, los Escaitas, pero no nos olvidemos de que lo que está allí es una actualización, una revisión de lo que tenemos en un texto bíblico, ¿no? Y que a veces nos resulta más fácil ir a una encíclica que al texto bíblico, no sé por qué. Cuando es más, digamos, desafiante la meditación del texto bíblico, ¿no? Yo creo que nuestra iglesia abunda en documentos y abunda en declaraciones.
nosotros queremos que además de abundar en eso, también abunde en amor. Acción. Claro. Y todo ayuda, sin duda que todo ayuda, las encíclicas, las acciones. Pero no dejemos de leer los textos, ¿no? Porque a veces, no digo el caso nuestro, ¿no? Uno puede considerar una gran cantidad de expertos en Biblia o expertos en documentos, pero esa expertitud por ahí no coincide a veces con ser expertos en el amor, ¿no? Entonces, y yo lo que quiero, teniendo en cuenta todo esto, lo importante que tiene que ser dejarnos conmover con el texto, porque por ahí pasa en este momento, donde si uno no se conmueve por lo que ha pasado a través del texto, entonces sigue en el plano intelectual, ¿no? Y la manera de dejarnos conmover por el texto es cuando uno se deja conmover también por el otro. Entonces, donde el texto y el otro realmente nos movilizan a estar atentos, a resolverle, como decíamos antes, al menos a una única persona en toda mi vida, a resolverle un momento de alguna necesidad. No más que eso, no más que eso. En algún momento de toda la vida resolverle alguito a alguien alguna necesidad. Porque nos dejemos como ver por el otro, el otro es lo que tiene que movilizar, porque así es lo que Dios hizo en nosotros. Sí, Sandra. No, que me quedaba pensando que primero como que esta carta muestra el verdadero sentido de nuestra existencia desde este Dios que nos amó primero, y aunque nuestro amor sea imperfecto, bueno, dentro de lo que podamos nos tenemos que acercar lo que más podamos a su amor. Y como catequista me quedaba pensando que esta carta hay que empezar a incorporarla en las catequesis. Y me parece que... No sé qué pasó que no. ¿Por qué no? No sé qué pasó que no, pero bueno, porque esta carta está escrita, ¿no? Hace un montón de tiempo. Sí, no sé. Y una pena que no se la puso sobre la mesa en nuestras comunidades, en nuestra historia, en nuestras escuelas. Bueno, me parece que hay que empezar a ponerla... Sí. Viste que es un tesoro que aparece adentro del cajoncito de la mesa de luz. Y decir, ¿cuándo apareció esto? Y esto que vos decías de que emocione, conmueve, es verdad, lo vivo, con adultos que vienen a dar sus sacramentos. Los adultos se conmueven mucho cuando uno les habla de que somos hijos e hijas amadas por Dios. Así que me parece que hay que empezar a incorporar esta carta en todas las catequesis. No, claro. Y en eso que decís, Sandra, de los adultos, cuando se conmueven por eso, uno tiene esa experiencia también. En esa conmoción y emoción, ellos están viendo, por ahí no lo dicen siempre, pero están viendo cómo fue también toda su vida y que por fin son abrazados por Dios. Y que pasó antes, ¿no? Entonces, la revoltija que se le da al sujeto cuando, no solamente cuando uno se lo dice intelectualmente, sino cuando captan, experimentan, y eso lo experimentan desde el amor que también se le brinda a la comunidad cristiana. Hay una de las plegarias eucarísticas donde dice que la iglesia sea el lugar donde se vive el amor, algo por decir. Totalmente. Que por ahí me parece, perdón, me parece que quizás no se la ha leído porque la verdad que es una carta muy subversiva, porque teniendo en cuenta la formación que nosotros teníamos basada en el temor, si nos daban a conocer esto, no íbamos a aceptar ese tipo de formación. Así que es muy probable que sea una carta que provoque temor a la formación anterior. Claro. Fíjate acá que el pecado acá es no amar. ¿Qué es eso? No sé, qué sé yo. Bueno, gente, tan también el espacio tan sencillo como de biblicación, ¿no? ¿Cómo?
Y por eso también hay que agradecer el espacio de Bíblico Sion, que exista un espacio así. O sea, yo vengo de una tradición donde la Sagrada Escritura está por encima de todo, ¿no? Y es como Claro. que esta carta, o sea, es carne ya, Sí, ¿no? sí. Y sí, yo también puedo decir, pero ¿cómo en un catecismo? Debería estar en un catecismo, como debería estar toda la Sagrada Escritura, ¿no? Sí. Pero bueno, a veces las diferentes tradiciones con esto del temor de Dios, a veces va generando cosas. Pero sí, háganlo. Yo la otra vez le comentaba a José Luis, si quieren en algún momento les paso, tengo como un plan de lectura del Nuevo Testamento y empieza con la primera carta de Juan. Sí, Y recomienda que se lea 2 veces. sí. Y después uno hace todo el ciclo y termina leyendo nuevamente la carta de Juan. O sea que la lee 3 veces prácticamente. Sí. Sí, sí, sí. Siendo algo tan chiquitito, ¿no? 5 capítulos. Sí, nada más. pero es fuertísima, es Que vemos buenísima. es un trasfondo muy lindo. Por eso me pareció bueno empezar el año así, con esta reflexión. Sí, totalmente. Bueno, gente, después les voy a mandar un par de libritos. Después, Gonzalo, si querés mandarme a mí para que yo reenvíe ese plancito Sí, de debo tener formación. por ahí algún lado el PDF. De su PDF, siempre compartir estas cosas que hacen bien, nos hacen Es un bien. plancito así, es un Sí. cosito así chiquitito. A muchos le puede ayudar, o a uno le puede ayudar, no importa. Pero así nos ayudamos. Y bueno, vamos a también empezar a alargar la inscripción para el cursito de Virginia sobre el tema de Job. Y bueno, y todo lo que se viene más adelante, que ya tenemos prácticamente todo armadito, nos queda un mes nada más para terminar de armar, pero vamos a tener un año muy lindo de formación sobre Biblia los días martes, que ya se hicieron una especie de precepto, ¿no? Que si uno no viene, a esto Dios nos castiga. Bueno, gente, un abrazo muy grande. Gracias, Que nos José sintamos Luis. muy bien. José Luis. Hasta pronto. Chao, chao. Buenísima, Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.